Queridos hermanos, nos hemos congregado en este domingo, 22º del tiempo ordinario del calendario litúrgico ciclo A, para poder meditar una vez más acerca de las enseñanzas que Jesús nos trae domingo tras domingo para poder guiar nuestros pasos hacia la patria celestial, hacia la Jerusalén celestial. Esa es la razón principal por la cual Jesús ha constituido, y lo hemos podido leer el domingo pasado, esa nueva empresa donde le ha entregado las llaves a San Pedro, que es justamente la meta nuestra, llegar al cielo. Pero para poder llegar a esa Jerusalén celestial, primero es necesario cumplir los protocolos, las normas, preceptos de la Jerusalén terrenal. Y así es que en este domingo Jesús, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, versículo 21 en adelante, el Señor les manifiesta a sus discípulos que es necesario que Él vaya a Jerusalén. Pero ingresar a Jerusalén implica ingresar en ese nuevo camino de Dios, en esa nueva espiritualidad que lleva consigo evidentemente algunas normas, preceptos, doctrina, vida. Y se lo manifiesta Jesús a los discípulos, que el hecho de que Él vaya a ingresar, dice en el Evangelio de San Mateo, entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que Él era el Cristo, el Mesías. Con eso terminamos el domingo pasado. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que convenía ir Él a Jerusalén y padecer muchas cosas de los ancianos, de los escribas, de los príncipes, de los sacerdotes, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ese es el mensaje que les da Jesús a sus discípulos. Evidentemente que ingresar a Jerusalén implica ingresar a una nueva vida. Ingresar a Jerusalén implica ingresar a la nueva vida que trajo Jesús, a esas llaves que le había entregado Jesús a Pedro. Y claro que les da a conocer en un pantallazo general las cosas que él tenía que sufrir en esa Jerusalén. Ese cambio de vida, ese cambio de óptica, ese cambio de norma, de preceptos, de conceptos. A veces nosotros tenemos conceptos, ideas erróneas de nuestra fe. ¿Qué significa ingresar a Jerusalén? ¿Qué significa ingresar a la vida de la iglesia? ¿Qué significa seguir los pasos de Jesús? Y entonces viene el segundo paso, que siempre alguien se atraviesa en tu vida y trata de impedirte, quizás sin mala intención algunas veces, pero tratan de impedirte que tú ingreses a Jerusalén, que tú ingreses a una nueva vida,
a unas nuevas normas, a unos nuevos preceptos, nueva doctrina, como le sucedió a Pedro cuando escuchó el mensaje de Jesús. Y tomándole Pedro aparte, comenzó a increparle diciendo, no lo alentó, no lo felicitó. Lejos esto de ti, Señor, no será esto contigo. Y vuelto hacia Pedro, le dijo, quítate de mí delante, Satanás, estorbo me eres, porque no entiendes las cosas que son de Dios, sino la de los hombres. Esa es la verdad. Tenemos que tener conciencia que si tú te vas a decidir a seguir, a ingresar a Jerusalén, que implica la vida nueva que trajo Jesús, evidentemente que saldrán al paso a increparte, a sujetarte, a impedirte que ingreses a esa nueva vida. Si se lo hizo Pedro, se lo hizo a Jesús, al Maestro. Ese Pedro que el domingo anterior había confesado que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador, y que Jesús le había dado toda la potestad, pero no la potestad para impedir el ingreso a Jerusalén, sino la potestad para guiar al pueblo de Dios. A veces hoy día, lamentablemente, quizás nos pueda suceder, nos podamos encontrar en algunos lugares que aquellos que tienen la potestad, en vez de ayudarte, animarte a ingresar a Jerusalén, son escándalos, son piedras de tropiezo. Y en vez de guiarte, alentarte, te lo impiden. Porque tienen las llaves del poder, pero quizás están mal usando, como lo ha hecho Pedro con Jesús, con el Maestro, imagínense ustedes. Por eso hay que estar atentos. Y entonces el Señor le dice aquí, Pedro, lamentablemente tus razonamientos, tus normas, tus preceptos, tus conceptos de la doctrina, del seguimiento de Jesús, no son de Dios. Aquí ha ingresado en tu mente, o será por afecto, por cariño que le tengas a Jesús, pero no me estás ayudando. Me estás poniendo una piedra de tropiezo. Me estás cerrando la puerta para que yo pueda ingresar a Jerusalén. Estás pensando como los hombres, con criterios mundanos, como hoy día lamentablemente. Aquellas personas que han sido escogidas por Dios, que le han dado las llaves del poder, como son los gobernantes, como son los asambleístas, como son todas aquellas autoridades que han sido puestas por Dios, porque toda autoridad es dada por Dios. Pero hoy día, lamentablemente, aquí en Ecuador, no nos están ayudando para ingresar a la Jerusalén, para tener una sociedad correcta, limpia, con criterios, normas, principios morales y cristianos. Nos están llevando a la muerte, inculcando normas y principios y leyes desfiguradas con cada caricatura de bien. Nos están llevando a destrozos familiares, matrimoniales, de los niños, de los jóvenes, promoviendo la cultura de la muerte y todo tipo de ideología. ¿Qué? Porque has concedido
que te den algo a cambio de? ¿Estás haciendo el papel de Judas, que por 30 monedas vendiste y entregaste al Señor? Porque eres autoridad, crees que puedes guiar, o más que guiar, condenar a toda una nación, inculcando normas y principios que están en contra de la conciencia, en contra de la moral, en contra de los niños, en contra de las mujeres, en contra de la vida. Tranquilamente podemos decirle estas palabras: quítate delante, Satanás. Estorbo eres, porque no entiendes las cosas que son de Dios, sino la de los hombres, por querer congraciarte con los hombres, por querer congraciarte con aquellas personas que lamentablemente, por haberte dado un billete, estás vendiendo a una nación. No es otra, la teoría es la misma, con diferentes tipos de historia y de años, pero la verdad es la misma, la moral es la misma, las normas son las mismas, Dios no cambia, es el mismo ayer y hoy y siempre. Y por eso el Señor le pone bien claro a los discípulos y a nosotros que si queremos seguirle a Jesús, el seguir a Jesús, el caminar en Jerusalén, el seguir los pasos de la verdad, implica ciertamente cruz. Y por eso Jesús cargó la cruz. No solamente entró a Jerusalén con grandes deseos, sino que cargó la cruz y llegó hasta el final, hasta el Gólgota. Y si nosotros queremos ser verdaderos hijos de Dios y seguir el camino de Dios, ciertamente que vamos a tener que cargar la cruz y vamos a tener que pelear y vamos a tener que luchar. Incluso con aquellas que son puestas como autoridades, pero que no piensan con los criterios y los principios morales y espirituales. Y por eso imponen normas y leyes que van en contra de la conciencia humana, de la conciencia religiosa, en contra de la vida, en contra de la pureza, en contra de los niños, una falsa ideología en la educación. Que tranquilamente podemos repetir las palabras que le dijo Jesús a Pedro: apártate de mí, Satanás, estás pensando no con los principios cristianos, sino con los principios congraciándote con el mundo. Y por eso Jesús les dijo a los discípulos, y nos los dice a nosotros: el que quiere seguir a Jesús hay que negarse, hay que luchar. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué es cargar la cruz de Jesús? Es defender la verdad, es defender los principios de la fe, es defender los principios morales, es defender incluso la misma Constitución, que a veces se adueñan de la Constitución. Mal usan la autoridad, abusan de la autoridad. Claro, como piensan como hombre, no piensan con criterios de fe cristianos. Y por eso se dedican a dar normas y leyes que destruyen toda una nación. Porque el que su alma quiere salvar,
la perderá, mas el que perdiere su alma por mí la hallará. Quizás no saben que tengan almas. Quizás los que promueven esas normas y leyes en contra de la vida, de la moral, de la pureza, de un más allá, de la vida celestial, de la Jerusalén celestial, quizás no saben que tengan alma ellos. Pero ¿por qué tienen que condenar todo a un país y vender todo a un país por haber hecho justamente mal uso de las normas, de las leyes, de la moral, de la ética? Y ahora, para querer saldar esos actos inmorales, esas injusticias, todavía quieren seguir hundiendo más a la Jerusalén terrenal, como es el pueblo cristiano católico, dando normas y leyes en contra. Y el alma, y por eso Jesús pone bien en claro que hay que salvar el alma, y tenemos que salvar el alma, porque no podemos dar nada a cambio del alma, no podemos dar nada a cambio de nuestra vida. Si cuando tú te mueres no te llevas nada, tus obras de bien, respetando el protocolo y las normas de Dios, nada más. ¿O nos falta experiencia de los hechos que hemos vivido en este año? Que cuántas personas partieron para la Jerusalén celestial y qué se han llevado. Las obras de bien, porque has respetado los protocolos divinos. Esas son las cosas que te van a llevar y van a salvar tu alma. Y por eso Jesús termina diciendo en el Evangelio de este domingo, para que cada uno de nosotros meditemos y pensemos y reaccionemos también. Porque ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprovecha? Con esas leyes inmorales en contra de la fe, de la moral, de la ética, de la pureza, de la familia. ¿O qué cambio dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces dará a cada uno según sus obras. Por eso, queridos hermanos, pidámosle al Señor que en este domingo la palabra de Dios es como que nos quiere dar un poco más de luz para que nosotros podamos pensar, reflexionar en este domingo con la palabra del Señor a la luz de la fe. Porque la razón tiene que estar iluminada con la fe. No solamente tenemos que pensar en la Jerusalén terrenal, que claro, es cierto, hay que defender la patria y las leyes y las normas, pero nuestra vida no termina en la Jerusalén terrenal. Es un paso, es un peldaño que nos ha de llevar a la Jerusalén celestial. ¿Y qué podemos dar a cambio? Si queremos salvar nuestra alma, las obras buenas, el obedecer a Dios, el obedecer los protocolos y las leyes, así como día a día en este tiempo de pandemia, las autoridades civiles nos ponen las normas y las leyes. ¿Para qué? Para protegernos de la Jerusalén terrestre, de que no nos contaminemos, de que no nos muramos. Pero eso pertenece a la Jerusalén terrestre. Pero nosotros tenemos un alma y nosotros pertenecemos a la Jerusalén celestial.
y debemos de respetar los protocolos y las normas de Dios. ¿Y que promoviendo la pornografía estamos cuidando a los niños? Promoviendo el aborto, estamos protegiendo a las mujeres. ¿No estamos matando eternamente? ¿No estamos condenando el alma? Entonces tenemos que ver si estamos pensando como Dios o como hombres solamente. Estamos siendo utilizados por Satanás, como le ha dicho Jesús a Pedro. Apártate de mí, Satanás. Pidámosle al Señor en este domingo que cada uno de nosotros estamos en una encrucijada, estamos en un momento en donde cada uno de nosotros tiene que decidir si va a seguir los pasos de Jesús. Hemos confesado el domingo pasado, ¿quién eres tú? ¿Quién dice la gente que soy yo? Había preguntado Jesús y hemos respondido con San Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, bendito. Ese es el acto de fe que necesitamos hacer en estos días, en donde quizás, aprovechándose de la situación humana, aprovechándose de la situación en la cual se encuentra el mundo, que estamos como adormecidos, nos quieren infiltrar normas y leyes que siguen destruyendo eternamente nuestra sociedad y llevándola a la perdición, no solamente de la vida temporal, sino de la más terrible, de la vida eterna, de nuestra alma espiritual, poniendo normas y leyes que abres el mundo a la corrupción, a la muerte y a la destrucción de la familia y de los niños. Permitir que a un niño de 12, 13 años le dé la opción a obstruir su naturaleza, en querer cambiar su sexo. Estás pensando como Satanás, no estás pensando como autoridad puesta por Dios. Apártate de mí, como dice Jesús en el Evangelio. Que el Señor nos derrame abundante bendiciones a cada uno de nosotros y que la Virgen Santísima, la Madre de Jesús, con su manto cubra los sagrados corazones de manera especial a nuestra humanidad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos vemos el próximo domingo.